fue la de ayuda humanitaria, casi que en paralelo, cómo llegar con toda la batería de apoyo en alimentos, en elementos básicos de subsistencia, en materiales de construcción, en carpas. Eso lo hemos venido haciendo, conducidos por la primera dama de la nación. Mi esposa Tatiana ha ayudado en esa tarea, ha trabajado de la mano de la primera dama de la nación. Ella ha liderado un esfuerzo encomiable. Esto se ha complementado con todas las ayudas internacionales que ha liderado la Cancillería. Y ahora estamos en la fase de reconstrucción. La fase de reconstrucción se hace en trabajo armónico entre los gobiernos locales, departamentales y el nacional. Y juntos estamos identificando caminos. En varios municipios de Colombia ya se está aplicando un subsidio de arriendo para apoyar a las familias que lo perdieron todo en sus casas. En algunas otras ciudades ya se está aplicando un subsidio de apoyo a los negocios que se vieron afectados. Estamos a puertas de declarar la emergencia económica. En el marco de esa emergencia económica va a haber la creación seguramente del Fondo Milagro, lo ha dicho el presidente de la República. ¿Y eso qué significa, Yesid? Que todos estamos al frente de la tragedia en este momento, arrancando por el propio presidente de la República. El gerente hoy es Abelardo de la Espriella. Seguramente habrá de designar a alguien, no lo sé, es una decisión del presidente, pero eso tendría que ser seguramente en el marco de alguno de los decretos de la declaratoria de emergencia económica. Y lo que está claro es que hoy yo veo a todos los ministros recorriendo el país como nunca antes se había visto en ningún gobierno. Yo he estado en Caldas, el ministro de Interior en Valle, en Pereira, en Risaralda, la ministra de Infraestructura en Cali, en el Valle del Cauca, la ministra de las TIC va a estar conmigo, el ministro de Comercio ha estado en Armenia, en Quindío. Luego, estamos repartidos por todo el territorio nacional en una demostración de que el gobierno es un gobierno de regiones y está actuando, está gerenciando, está gobernando y está al frente de esta emergencia. Sí, vicepresidente, de hecho el primer día hábil del gobierno, el primer día para el presidente Abelardo de la Espriella, para usted como vicepresidente, fue justamente el 10 de agosto. Y asumir un gobierno como el de Colombia, con tantas complejidades, y que el primer día hábil, el primer problema sea enfrentar el peor terremoto en lo que va del siglo XXI, pues es una dificultad mayúscula. Ya varios días después de la emergencia, de ese primer instante donde deben afrontar lo ocurrido, ¿qué reflexión hace de cómo reaccionó el gobierno, cómo reaccionó el presidente, cómo reaccionó usted, cómo reaccionaron los ministros, algunos de ellos recién posesionados, otros aún sin posesionarse, algunos funcionarios todavía en ese trámite de ingresar al gobierno? Mire, lo primero que nosotros hicimos fue hacer presencia en los territorios. Yo estaba en las horas, como pasado 2 horas de la tragedia, ya estaba en la ciudad de Manizales con el alcalde. El ministro del Interior, a los 15 minutos ya estaba en diálogo con el gobernador de Risaralda, con el alcalde de Pereira, dialogando sobre este tema. El propio presidente de la República, con el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle, lo mismo con la gobernadora del Chocó. En fin, nosotros de inmediato nos pusimos al frente de esta historia, porque aquí lo que hay es un gobierno que gerencia, un gobierno que gobierna. Y este gobierno también entiende que esto no solamente se circunscribe a las grandes capitales. Hemos venido haciendo una tarea, yo lo he venido haciendo, recorriendo municipios del departamento de Caldas, del departamento de Quindío, del norte del Valle del Cauca, del Chocó. Yo estuve en San Juan, en el Atrato, en el Bajo Baudó, en el Medio Baudó. ¿Por qué? Porque hay que también atender a los alcaldes de los municipios que se vieron afectados. Es que esto no es solamente un tema de las capitales. La afectación en vivienda rural es gigantesca. Entonces tenemos que atender eso, atender las instituciones educativas que se cayeron, instituciones educativas que se vieron tremendamente afectadas, lo mismo instituciones de salud. Y allí la ministra de Salud, la ministra de Educación, como es obvio el ministro de Vivienda, los ministros de Cultura han estado al frente de esta historia, porque este es un problema que recorre todo el gobierno nacional y por eso teníamos que estar allí. Y no ha pasado día en donde no estemos en territorio alguno de los ministros o el propio presidente de la República. Usted ha visto al presidente en todos los sitios, en Chocó, en el Valle, en Risaralda, en Caldas, en Quindío, en absolutamente en todos los departamentos afectados del país. Sí, vicepresidente, hablemos del libro de la verdad, ese documento que se conoció en las últimas horas, donde el gobierno de Abelardo de la Espriella consolidó
hallazgos en medio del empalme anticorrupción, un documento que se le entregó a la fiscal general, al procurador general, al contralor general de la República. Inicialmente, ¿qué buscó el gobierno de Abelardo Estrella a la hora de publicar este llamado libro de la verdad? ¿Cuál es el objetivo? Yo digo que varias cosas. Primero, tener un telón de fondo de lo que se recibe realmente. Y lo que se recibe no puede convertirse de aquí en adelante en un patrón de conducta de los siguientes gobiernos. Porque lo que se recibe es un patrón de un comportamiento de gobierno crítico, de un Estado ineficiente, de un Estado corrupto, de un Estado que no da respuesta a las necesidades, que abandonó el mérito, que se salta las normas, que tiene cifras acomodadas, que también realiza contratos concentrados en pocos contratistas, de desorden, de incertidumbre que genera más riesgo litigioso, de pérdida de control territorial, de duplicación de esfuerzos, de irresponsabilidad fiscal. Como quiera que eso no se pueda volver a presentar, hay que poner de presente los hechos. Y pusimos de presente los hechos basado en un trabajo de más de 1.200 personas, que recorriendo las distintas temáticas de cada ministerio, los reportes de gobierno nacional, los estudios de investigación de la Contraloría, de la Procuraduría, de la propia Fiscalía General de la Nación, con un rigor técnico utilizando modelos de auditoría forense, teniendo un equipo élite de penalistas que puso de presente en las autoridades judiciales los hechos que merecían ser puestos de presente, pues quisimos poner esta información. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dijo: aquí tenemos que saber la verdad sin maquillaje. Y eso es lo que estamos haciendo, verdad sin maquillaje. Pero diciendo eso, mucha gente dice: entonces van a jugar a el espejo retrovisor. No. Aquí vamos a trabajar en telescopio, mirando para adelante, para el futuro, con visión de largo plazo, construyendo lo que destruyeron, trabajando en los sectores que han sido severamente afectados: salud, educación, energía, las finanzas públicas, el sector del deporte, con mirada de largo plazo. Ese ha sido el propósito. El propósito es que no quede esto en el aire, que no quede esto impune, que no quede esto simplemente como una anécdota de la historia del país. No puede ser. El libro de la verdad pone de presente ya 82 casos concretos de desorden, de desgreño, de falta de integridad, y lo hace sobre la base de que esta es la punta del iceberg, porque cada ministro, cada director de aquí en adelante está recogiendo mucha más información. Yo ayer mismo puse de presente un tema que el equipo de élite anticorrupción ya le informó a las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque lo que está absolutamente claro es que esto no puede volvernos a pasar como país. Eso es lo que estamos haciendo. Eso no precluye el esfuerzo que vamos a seguir haciendo para mejorar, para trabajar a pesar de los problemas y para construir hacia el futuro una nación. Sí, Una mejor vicepresidente. nación. A propósito del libro de la verdad, en las últimas horas, el expresidente Gustavo Petro dijo en su cuenta en X: no hay libro forense entregado por Abelardo a la Fiscalía. Se trata, dice Petro, de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito. Cada ministro y ministra debe responder de inmediato cada punto. ¿Qué le responde usted a Petro? Él dice que los hallazgos de ustedes no son presuntos delitos, sino que son las políticas públicas que él defendió, que su gobierno defendió. Es que él tiene una visión muy limitada del delito, la verdad. Él cree que la corrupción solamente es el que se roba el dinero. Él no se da cuenta de que corrupción también es presentar información incompleta, que en el fondo presentar datos falsos, por ejemplo en materia fiscal, eso también es una forma de corrupción. Que cuando se hacen contrataciones abultadas de última hora, eso puede indicar un escenario de corrupción. Que cuando hay irresponsabilidad fiscal, eso también tiene pues la posible implicación de un escenario de corrupción, de mal manejo, de irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública. Pero cosas importantes del trino del expresidente: en donde no haya algún delito, su merecido es la pena. O sea, él reconoce que aquí hay delitos, lo está aceptando. Está aceptándole a los colombianos que de lo que se está diciendo ahí hay preocupaciones que son legítimas. Qué bueno. Pero también dice que cada ministro y ministra debe responder de inmediato. Claro que tienen que responder y van a responder,
porque es que de aquí en adelante cada ministro entrante va a poner de presente estos hechos y son preocupantes, son hechos muy preocupantes. Y después dice que son hechos que son políticas públicas que hemos defendido y que no son delito. Sí son políticas públicas, pero ¿qué políticas públicas tan mal hechas, tan irresponsables? Por ejemplo, una reforma agraria que resultó chimba, falsa, porque vía el Fondo de Tierras se entregaron 351.000 hectáreas y solamente el 7% de la meta que ellos mismos se pusieron en su política pública, que era 1,5 millones, tienen registro pleno de títulos. Imagínese eso. Eso es una vergüenza. Eso es una demostración de que es una política pública frustrada y mal hecha. Puede ser que no sea corrupción, pero sí significa que por lo menos existen preocupaciones desde el punto de vista de la operación misma, de la implementación de esa política pública. ¿Por qué? Porque eso sí, la Agencia Nacional de Tierras pagó casi 1 billón de pesos. Mire, solo en 2026, 537 predios se entregaron. Solo tres tienen escrituras. Eso no hay presentación para eso. Entonces sí, pueden ser políticas públicas, pero qué malas políticas públicas. La política pública en defensa, que deja un sector de defensa desfinanciado en 14 billones de pesos. Solo 52% de las aeronaves funcionan. Solo el 50% de los helicópteros son operacionales. Pues esa es una muy mala política pública. Y además se compra un escudo antidrones de 6.3 billones que técnicamente no protege lo que debería proteger, porque lo hace entre 300 y 400 metros y se necesita que fuese a 2 kilómetros. Entonces ahí es donde uno dice, sí, pueden ser políticas públicas, pero qué malas políticas públicas las que están detrás de esto. Y detrás de eso está el dinero de los colombianos. Es que con lo que se está jugando es con los impuestos de cada uno de nosotros. Y agreguen el tema fiscal. En el tema fiscal queda demostrado que el endeudamiento ya está casi al 100%, cuando históricamente estaba entre el 40 y el 50 por esta fecha. O sea, ya no hay espacio de deuda. ¿Y eso qué ha significado? Que se sobreendeudó el país. Si esa fue la política pública y cree que es muy buena el expresidente, pues yo creo que no lo es. Tan no lo es que el costo de esa deuda pública se duplicó desde el 2022 hasta la fecha. ¿Eso es una buena política pública? No, no lo es. Es una política pública irresponsable y merece la atención, por lo menos, de la Procuraduría General de la Nación. Sí, vicepresidente, en términos generales, ¿cómo reciben ustedes el gobierno de parte de Gustavo Petro? En términos generales, ¿cómo lo recibieron? ¿A qué conclusiones llega usted sobre lo que heredaron en cada uno de los ministerios, en cada una de las entidades, en términos generales? Mire, yo se lo resumo con los 9 patrones de comportamiento que encontramos en el libro de la verdad. Destrucción del rigor técnico. Se saltaron las normas y los procedimientos, dejaron a un lado el mérito y la experiencia, y eso ha llevado a decisiones erráticas. Colapsaron la capacidad tecnológica de gobierno, sistemas obsoletos, plataformas que controlan la función pública, que la llevan a menos control, opacidad y distorsión en la información pública, cifras acomodadas, informaciones incompletas, una profunda parálisis operativa por lo menos en 12 sectores. Los recursos no se han ejecutado. El mejor ejemplo es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde en el gobierno se ha ejecutado cerca del 5%. Presupuestos incumplidos. En infraestructura no se han cumplido con los presupuestos. Captura contractual y concentración del poder, contratos que se entregan repetidamente a pocos contratistas. Una expansión del riesgo litigioso por malas decisiones, por desorden del Estado. Pérdida de control operativo. El Estado ya no tiene control en varios territorios del país. Fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica. El mejor ejemplo es Ecopetrol, donde no ha habido orientación estratégica. La capacidad fiscal restringida y la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Ese es el país que se hereda. Ahora, aquí no hay que llorar sobre la leche derramada, que hay un gobierno, el de Abelardo de la Espriella, que era consciente de lo que iba a recibir, porque esto era absolutamente obvio y evidente, y estamos trabajando para darle una solución a los problemas. Y la ministra de Minas ya arrancó a darle solución al problema energético, y el ministro de Hacienda ya está haciendo la tarea para solucionar el desorden fiscal, y la ministra de Infraestructura ya está construyendo y arrancando la corrección de los proyectos que quedaron en el aire. Y la ministra de Salud ya está empezando a tomar decisiones para que los colombianos no sigamos en lo que estamos viviendo hoy en materia del sistema de salud. Sí, uno de los detalles más reveladores de ese libro de la verdad, vicepresidente, es cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella califica la reforma agraria de Gustavo Petro
de la que tanto habló él durante sus 4 años, ustedes la califican que fue en gran medida una operación de maquillaje estadístico. Dice el libro de la verdad, a través del Fondo de Tierra se entregaron 351.463 hectáreas, pero solo 98.148, apenas el 7% de la meta, cuentan con registro pleno ante instrumentos. Dice, campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no tienen un título que los respalde legalmente. Es uno de los detalles más reveladores y más preocupantes y graves porque ustedes dicen y califican la reforma agraria de Petro como una operación de maquillaje estadístico. ¿Qué fue Pues lo que es que pasó? no se puede describir de otra manera distinta. Imagínese usted que usted pone una meta, 1,5 millones de tierra, de hectáreas de tierra vamos a distribuir. Y va uno y ve, y solamente en teoría distribuyó 350.000. O sea, ya de entrada, eso, si yo fuera, como lo soy, un profesor muy mal calificado. O sea, solamente cumplió con el 20%. Es decir, sacó 1/5. Pero además de eso, cuando usted va y encuentra el dato siguiente, y es solo 98.000 hectáreas tienen registro pleno y títulos. O sea, a los que les entregaron la tierra, ni siquiera le entregaron bien la tierra, se le entregaron mal. Conclusión, realmente del 1,5 millones, solamente se entregaron 98.000 hectáreas realmente con títulos, con registro pleno. Luego la calificación, creo que no pasaría de 0,4/5. Sí, el otro detalle que llama mucho la atención en este libro de la verdad es que el gobierno de Abelardo de la Espriella dice que Colombia está en un riesgo de apagón que se podría dar en el primer trimestre del próximo año, a finales del primer trimestre o en el segundo trimestre del 2027, del próximo año. Vicepresidente, Colombia Mire, va a afrontar un apagón el próximo año, como lo plasman ustedes en este libro, la verdad. mire, en el sector de energía, el gobierno anterior dejó una debilidad profunda en la estabilidad institucional. Acabó con las señales de inversión en el sector, destruyó el rigor técnico en una comisión como la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y eso llevó a que en 2022 teníamos un superávit energético del 2%. Y hoy, de energía en firme, y hoy tenemos un déficit del menos 4,4%. ¿Cómo califica uno eso? Eso es una destrucción total. Eso es una destrucción que puede ser más del 300%. Y solo entró en operación el 15% de la energía que se esperaba fuese generada. O sea, tampoco hicieron el esfuerzo de generación de energía eléctrica. Las reservas probadas de gas cayeron a 5,9 años y muchos contratos ahí fueron contratos realmente mal conducidos. El punto es, sí, el gobierno anterior dejó un riesgo severo de apagón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La ministra está dedicada a evitar eso al máximo y estamos trabajando para que eso no suceda en Colombia. Pero que el gobierno anterior dejó el riesgo, lo dejó y lo dejó de manera inminente. El gobierno actual lo que ha hecho es entrar a solucionar el problema. Ahí es donde yo digo, no nos quedamos en el modo espejo retrovisor, porque si nos quedásemos ahí, pues nos quedaríamos a llorar. Salimos con el modo telescopio a construir un mejor país y eso es lo que está haciendo en este momento la ministra. Ya está tomando decisiones, tomó decisiones recientemente en esa dirección, está haciendo bien la tarea con rigor técnico porque de lo que sí es absolutamente claro es que la ministra María Noemí es lo más técnico y preparado para un sector como el sector de minas y energía. Sí, la otra alerta está en seguridad. Dice el documento que solo este año el Ejército Nacional tiene un déficit presupuestal de 14 billones de pesos. ¿Cómo resolver eso en esta crisis fiscal? ¿Cómo solucionar ese hueco para una fuerza como el Ejército tan vital para enfrentar esta oleada criminal que azota al país? Ahí es lo que estamos es trabajando en una nueva estrategia en materia de seguridad y es haciendo, entre otras, lo que el gobierno anterior no hizo. El gobierno anterior perdió el control territorial. Mire lo que sucedió recientemente allí entre la ciudad de Barranquilla y la ciudad de Santa Marta. Se daban con frecuencia bloqueos de vías. Llegó el presidente Abelardo de la Espriella y empezó a ejercer el control, la autoridad sobre ese territorio. Que hay necesidades en las comunidades, sí,
se atienden, pero aquí nadie tiene el derecho a bloquearle las libertades a los demás. De la misma manera, empezar a tomar decisiones para directamente atacar a las organizaciones criminales, porque aquí no vamos a permitir la fiesta que se vivía en estos últimos 4 años. Una fiesta en donde los criminales eran ensalzados, incluso hasta en plaza pública, y eran incluso decretados olímpicamente como gestores de paz. Eso no se va a permitir. Y empezar a atacar a esos grupos criminales, como con las cabecillas. Y el presidente Abelardo de la Espriella ya está mostrando resultados en esa dirección. Claro, hay un déficit económico. Bueno, para eso el general Mora viene trabajando con el ministro de Hacienda, encontrando salidas que permita disponer de recursos para enfrentar el déficit de esas alas cortadas que tiene hoy la fuerza pública en nuestra nación y corrigiendo medidas equivocadas. Mire solamente lo de los escudos antidrones, lo que se ha intentado hacer con los aviones Gripen, lo que se ha intentado hacer además con los fusiles Jaguar y otras cosas. Es decir, es que son tantas decisiones tan mal hechas, tan torpes y tan faltas de rigor técnico que obviamente llega un gobierno que tiene que corregir todo ese desastre. Sí, vicepresidente, el gobierno de Abelardo de la Espriella, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha hablado de una reforma tributaria que llevarán al Congreso. En términos generales, ¿qué tipo de reforma tributaria llevará el gobierno al Congreso? Va a ser, sin duda alguna, uno de los principales y primeros proyectos de la agenda legislativa del gobierno. ¿A qué le apunta esa reforma tributaria? Lo que el ministro de Hacienda ha hablado, y me parece que es una posición muy sensata, es, en este país necesitamos hacer un gran ajuste fiscal, porque no podemos seguir, usted lo vio, 900,000 contratistas de prestación de servicio, corbatas, que generan sobrecostos a la nación, un crecimiento soportado en el derroche de gasto público y en el sobreendeudamiento, o sea, un crecimiento no sostenible. Entonces lo que él ha dicho es, hay que hacer un programa de ajuste fiscal. Y simultáneamente hay que avanzar en un programa de crecimiento económico. El programa de crecimiento económico es cómo motivar más inversión privada. Mire la confianza que genera el presidente Abelardo de la Espriella, mire las donaciones que está empezando a recibir de todo el sector privado. Es una demostración de la confianza que hoy tiene el sector empresarial con el presidente Abelardo de la Espriella. Una demostración de que hay credibilidad en lo que se está haciendo y de que hay además credibilidad en el manejo íntegro de los recursos públicos. El ministro de Comercio hoy presentó o ayer presentó una ley antitrámites para acabar con tanta traba, complicación que le hace la vida imposible al empresario, al inversionista. Otra demostración del compromiso que tenemos, que era parte de lo que nos propusimos en campaña política. Y un compromiso de unas grandes apuestas. Está el ministro de Agricultura recorriendo Colombia, haciendo un esfuerzo para fortalecer el sector agropecuario. La ministra de Infraestructura volviendo a activar las APPs, las concesiones. El ministro de Vivienda, pues en medio de esta tragedia, pero activando de nuevo la política de la Casa Milagro. Y el presidente Abelardo de la Espriella haciendo un esfuerzo por identificar nuevos sectores de crecimiento, sectores de servicios basados en conocimiento, el sector también de industria, de agroindustria, los sectores de energía y volviendo a activar sectores que el gobierno anterior paró, apagó: minero, infraestructura, construcción, los sectores de hidrocarburos. Aquí estamos volviendo a activar. Entonces es una mezcla entre ajuste fiscal y por el otro lado crecimiento Impuestos, económico. nuevos impuestos van a gravar más a los empresarios, a las personas naturales, al contrario, van a eliminar. En términos generales, esta reforma No, tributaria. mire, lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que aquí no hay mucho margen para seguir ahorcando a los empresarios, porque es que estamos con las